Los helicópteros son auténticas máquinas voladoras. Pueden despegar y aterrizar sin necesidad de una pista de aterrizaje. Pueden hacer vuelo estacionario y maniobrar en cualquier dirección en un espacio de 360 grados. Este vídeo desvelará la complejidad y la ciencia detrás del volar un helicóptero. Tras ver los principios físicos del vuelo de un helicóptero, usted también podrá entender por qué los pilotos de helicópteros hacen un increíble y complicado trabajo. Los helicópteros usan el principio del perfil alar para lograr el ascenso. Cuando las palas hacen una rotación relativa en el aire, se crea una forma sustentadora que genera la fuerza de ascenso y permite volar. El movimiento rotatorio de las palas se consigue por medio de un motor, específicamente un motor de turboeje. El compresor succiona aire dentro del motor y lo comprime. El combustible es quemado al mezclarse con este aire comprimido y caliente. Los gases calientes que salen de la cámara de combustión pasan por una serie de etapas de turbinas haciéndolas girar. Hay dos juegos de turbinas. Un juego de turbinas hace girar el compresor y el otro juego hace girar el eje del rotor del helicóptero. Los motores jet de los aviones se utilizan para generar fuerza de empuje. Sin embargo, la función principal del motor de un helicóptero es hacer girar el eje del rotor. El mayor desafío de operar un helicóptero es el manejo de los controles, es decir, cómo puede volar hacia adelante, cómo puede volar hacia atrás, lateralmente o cómo puede realizar un giro. La respuesta es bastante sencilla. Solo gire el helicóptero hacia la dirección que quiera moverse y vuele. El componente horizontal de esta fuerza hará que el helicóptero se mueva en la dirección deseada. El componente vertical de la fuerza de las palas balanceará la fuerza gravitacional. Ahora el gran desafío es cómo girar el helicóptero de la manera deseada. Para conocer la ciencia detrás del movimiento de los helicópteros necesitamos conocer mejor el principio del perfil alar. El ascenso generado por este principio varía con el ángulo de ataque. Generalmente, cuanto mayor es el ángulo de ataque, mayor es el ascenso. Ahora piense por un momento lo que pasaría si una pala tuviese un determinado ángulo de ataque y las demás un ángulo diferente. Las fuerzas de ascensión que actúan sobre las palas serían distintas en este caso. Las variaciones de las fuerzas de ascensión definitivamente producirían una torsión que puede hacer girar el helicóptero. Observe el hermoso movimiento de las palas necesario para alcanzar una no uniforme distribución de fuerzas de ascenso. Queda claro que las palas deben seguir cambiando el ángulo de ataque de forma que en un punto determinado el ángulo de ataque siempre es el mismo. Este complejo movimiento de las palas se logra fácilmente por medio de un mecanismo de placa oscilante. Demos un vistazo en despiece ordenado y entender sus componentes básicos primero. La placa oscilante inferior no gira, pero puede moverse e inclinarse tal como se muestra. La placa oscilante superior está acoplada a la placa oscilante inferior por medio de un rodamiento, de manera que la placa oscilante superior recibe los movimientos de la placa oscilante inferior y al mismo tiempo gira independientemente. La placa oscilante superior está unida al eje del rotor con la ayuda de un conductor, de modo que la placa oscilante superior siempre se moverá a la vez que las palas. Las palas están unidas a la placa oscilante superior con la ayuda de barras de control. La parte interesante de este arreglo es que solo con inclinar la placa oscilante inferior seremos capaces de conseguir el criterio del ángulo variable de las palas. Esto significa que con esta placa oscilante inclinada siempre seremos capaces de mantener un ángulo de ataque positivo en la parte trasera y un ángulo de ataque negativo en la porción delantera del disco rotor. Grosso modo, la placa oscilante inclinada hacia atrás produce una torsión tal como se muestra. Este tipo de control es conocido como cíclico. Ahora, de vuelta al control básico de un helicóptero, ¿cómo esta torsión afectará al movimiento del helicóptero? La respuesta más obvia es que el helicóptero se inclinaría hacia adelante y se movería tal como se muestra. Por desgracia, esta respuesta es completamente errónea.
Lo que en realidad ocurre es que el helicóptero se movería lateralmente como se muestra. Esto definitivamente es un efecto extraño. Al aplicar una fuerza de torsión a un objeto en rotación, este gira en una dirección diferente. Este fenómeno es conocido como precesión giroscópica. La precesión giroscópica no es un fenómeno nuevo de la física. Si cuidadosamente aplicas la segunda ley de Newton a cuerpos en rotación, serás capaz de predecir este fenómeno. De acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la variación del momento lineal. Similarmente, la fuerza de torsión es igual a la variación del momento angular. Consideremos esta pala en rotación. Tendrá un momento angular como se muestra. Ahora asumimos que el helicóptero se ha inclinado debido a la acción de la fuerza de torsión. Si se sustrae vectorialmente el primer momento angular del segundo, se puede descifrar la fuerza de torsión necesaria para esta operación. Es interesante destacar que para girar el helicóptero hacia adelante, la fuerza de torsión aplicada debe ser de forma lateral. Esto quiere decir que para inclinar el helicóptero hacia adelante, la placa oscilante debe inclinarse lateralmente como se muestra. Se puede verificar de nuevo por medio de la segunda ley de movimiento de Newton que si se mantiene la parte delantera con ángulo de ataque negativo y la parte trasera con ángulo positivo, el helicóptero simplemente se moverá de forma lateral. La precesión giroscópica es verdaderamente un fenómeno intrigante, pero responde a la perfección a la segunda ley de movimiento de Newton. Si simplemente sube la placa oscilante sin inclinarse, se puede ver cómo el ángulo de ataque de todas las tres palas variará en la misma proporción. Esto significa que la fuerza de ascenso será igual en las tres palas y por tanto el helicóptero puede ascender o descender sin ninguna inclinación. Este control de las palas es conocido como colectivo. Si alguna vez ha visto un helicóptero, seguro que habrá visto un rotor de cola. Todo helicóptero de un solo rotor necesita este rotor de cola para su efectiva operación. Sin el rotor de cola, el fuselaje del helicóptero giraría como se muestra. Esto ocurre por una consecuencia de la tercera ley de movimiento de Newton. Para entenderlo, centrémonos en la parte del rotor de la transmisión de la fuerza. Sabemos que el rotor recibe la fuerza de rotación por medio de un engranaje cónico conectado al motor. El engranaje cónico del motor transmite la fuerza al engranaje del rotor cónico como se muestra. Sin embargo, de acuerdo con la tercera ley de movimiento de Newton, el engranaje cónico del rotor debe transmitir una fuerza igual y opuesta al engranaje cónico del motor. Esta fuerza de reacción haría que todo el helicóptero girara en sentido opuesto al de rotación de las palas junto al centro de gravedad del helicóptero. La función de la cola del rotor es prevenir dicha fuerza de rotación mediante la producción de una fuerza en la cola. Al ajustar de forma apropiada el ángulo de paso de las palas del rotor de cola, el piloto puede fácilmente manipular la fuerza producida. De esta manera, con la ayuda del rotor de cola, se puede también conseguir el movimiento de guiñada. Toda la física detrás de la operación de un helicóptero significa que pilotear un helicóptero es verdaderamente una tarea desafiante. Variaciones de minutos en el ángulo de las palas se traducen en grandes variaciones en el comportamiento del helicóptero. A menudo el piloto debe realizar 2 o más operaciones en combinación para conseguir el movimiento deseado. Además, el helicóptero no responde instantáneamente al movimiento de los mandos, de manera que el piloto debe tener un gran sentido del equilibrio y coordinación para navegar el helicóptero de manera apropiada. Tu apoyo en patreon.com nos permite hacer más vídeos didácticos. Por favor, apóyanos en patreon.com. Gracias.